me separará de ti? Si perdonarte es sufrir, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si de tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Si de tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Si de tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Y por ser Él tan bueno, quiere salvarme. Y por ser Él tan bueno, quiere salvarme. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Y por ser Él tan bueno, quiere salvarme. Y por ser Él tan bueno, quiere salvarme a mí. Vamos a gozarlo, vamos a gozar. A la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial. A morar con Jesucristo por toda la eternidad. Me verás sin gloria, me verás, me verás, me verás. Me verás en gloria, me verás. Cantando alegre por toda la eternidad. Cantando alegre por toda la eternidad. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Él es el plano de la página omega, el rey de reyes, el todopoderoso, invencible. En nuestro consejero, Jesús es el grandioso. Oh, ¿quién dice Jesús? Vale mi nombre, el nombre de mi Padre, puede encontrar toda la plenitud de Dios habita en Jesús. El bienaventurado, el que vive en la luz, que Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Dijo Dios que existe desde el principio, que es el verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición podernos ver a través de este medio. Un saludo muy especial para todos los hermanos que se están conectando, que se están uniendo a esta transmisión en esta hora. Amén. Vamos a hacer una oración bien especial en esta mañana por las necesidades. Vamos a orar en esta mañana creyendo que el Señor puede hacer todas las cosas.
Yo quiero pedirle el favor a nuestro pastor, nuestro hermano Fabio Martínez en esta mañana, que si por favor nos dirige en la oración por las necesidades. Quisiera que presentáramos a el niño José Miguel. Todos sabemos quién es. Es el sobrino de mi esposa que está pues en la clínica bajo unos cuidados especiales, ya que nació con tan solo 6 meses de gestación. Para que el Señor siga haciendo la obra que está haciendo. Yo sé que el Señor tiene cuidado de él. Y también para presentar a la señora Alicia, también tía de mi esposa, que también tuvo pues una cirugía siempre delicada. Entonces, para que el Señor sea ayudándola en su recuperación, restableciendo su salud. Entonces, nuestro hermano pastor, que tan amable sea dirigiéndonos en esta oración tan importante. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Oremos al Dios Todopoderoso, soberano Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor Jesús, por la bendición de poder estar en tu presencia. Ahora te mostramos, Señor Jesús, te presentamos las necesidades de tu pueblo, Señor, y también agradecemos por tus bendiciones, Jesús. Mira al niño José Miguel, Señor, tiende tu mano poderosa y haz lo que tú sabes hacer, Señor Jesucristo. Milagros, sanidades en tu nombre, Señor. Presentamos esta escuela dominical, presentamos a los hermanos, presentamos a cada amigo, Señor, que a través de este medio nos puede sintonizar. Que tú hagas una obra especial en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, sí, amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios, porque Él es bueno con nosotros. Amén. Bueno, ha llegado un momento también muy especial, como lo es escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Él siempre tiene ricas bendiciones para todo aquel que le escucha, para todo aquel que quiere atender a su palabra, para todo aquel que quiere estar atento a su voz. Entonces, pues nuevamente los dejo en compañía de nuestro ministro, allí en la congregación Nueva Villa La Iguaná, ministro allí en este lugar. Que el Señor sea bendiciéndole y usándole grandemente. Pastor, active el audio, por favor. Saludo en el nombre de Jesús a todos los hermanos que a esta hora de la mañana comparten con nosotros la bendición de la palabra de Dios. Saludo también a todos los que estén conectados a través de este medio y dispuestos a compartir la bendición del Señor a través de YouTube, a través de Facebook, los que están en nuestra página. Gracias a Dios por eso. Quiero invitarles para que miremos un texto de la Escritura en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo número 4 y el verso número 15 y 16. Quiero en esta mañana hablar acerca de el cuidado de nosotros mismos y de algo muy importante como es la doctrina. Estimado oyente, qué bueno entonces compartir la bendición de Dios. Los textos que citamos dicen a continuación: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración pidiendo que Dios nos ayude en esta mañana
y que todos los que participemos seamos edificados en la vida espiritual y en el conocimiento intelectual de la doctrina. Oremos pues en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar en tu presencia, compartiendo tu palabra, Señor, que es de gran bendición para todos los que a esta hora podemos escucharla y leerla. Gracias, Jesús. Amén, sí, amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a entrar entonces en meditación de los textos que hemos leído. Estaba mirando sobre el cuidado y bueno, eso tiene una cantidad de sinónimos, pero me fijaré en uno muy importante. Cuidado es como la virtud de preservar las cosas, de sostenerlas en buen estado y en buena presentación. Entonces aquí miramos que el apóstol Pablo está haciendo una recomendación a su discípulo Timoteo, un joven predicador que estaba al frente de una congregación y por supuesto sirviendo al Señor de todo corazón. Las recomendaciones tienen como propósito establecer algunas cosas, decir algunas cosas para que se guarden y a su vez entonces representen en la vida de quien las guarda, de quien las oye, algo importantísimo para su propio bienestar. El texto entonces que leímos, el apóstol viene diciéndole al joven pastor que tenga cuidado. En el verso número 12 dice que ninguno tenga en poco su juventud, sino que él sea ejemplo de los creyentes en algunas cosas, conducta, fe, espíritu y pureza. Y luego le dice otra serie de cosas que son importantes tener en cuenta. Cuando dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, la recomendación es que el ministro, el lector, estuviese ocupado en las cosas del Señor. Cuando uno está ocupado, no tiene tiempo para estar por allí malgastando, no tiene la mente libre para darle cabida a pensamientos que podían generarle situaciones incómodas y más que todo cuando está ocupado en las cosas del Señor. Pero suele suceder también que cuando uno está ocupado puede descuidar algunas cosas que son importantes, pero que debido a la ocupación que uno mantiene, entonces tiende a descuidarlas. Por eso la expresión del apóstol es muy importante tenerla en cuenta, su recomendación. Dice el verso número 14, no descuide, note, debido a la ocupación es posible que él descuidara el don que había en él, ese don maravilloso, que es lo que sucede de pronto en muchos que han comenzado una carrera de pronto promisoria, que se les ve un futuro muy bueno en esto del camino del Señor, pero que debido a la ocupación entonces descuidan y luego se presenta un gran fracaso en sus vidas. Por eso el apóstol trata de estructurar la vida de este joven ministro, trata de formarlo, de enseñarlo y de establecerle algunas pautas importantes para el crecimiento no solo de su vida espiritual, sino de su vida ministerial también. Y a mí me impacta en esta mañana dos cosas especiales que el apóstol le recomienda a este joven ministro. Y son las que están en el verso 16, porque hermanos, eso representa algo grandioso. Note cómo dice cuidadosamente el texto. Primera recomendación importante, ten cuidado de ti mismo. Decía hace un
momento que cuando uno está ocupado, es posible que descuide algunas cosas. En en esta expresión, el apóstol le dice que no se vaya a descuidar él, porque la ocupación en otras cosas suele ser que nos olvidemos de nosotros mismos y tratemos de atender a los demás, de servir a los demás, pero que nosotros nos descuidamos en nuestro comportamiento y de pronto en nuestro vestir, en nuestro aseo personal, en tantas cosas que suele uno descuidarse. Entonces el apóstol le dice, ten cuidado de ti mismo. Es decir, que nadie vaya a notar que te has descuidado en la vida, que nadie vaya a notar que estás cambiando, a pesar que eres un gran hombre de Dios, a pesar que eres un hombre elocuente como predicador, en la mucha ocupación, ahora es posible que estés descuidando lo importante y es tu aspecto espiritual, tu posición social, tu posición económica, tu posición en medio de la familia, y suele que entonces algunos noten ese descuido. Pero note, hermano, lo que sigue a continuación, que es el complemento del cuidado a sí mismo. Ese complemento nos lleva entonces a tener unos logros extraordinarios que el apóstol los declara entonces en la continuación del texto. Ten cuidado de ti mismo, y continúa diciendo, y de la doctrina. Detengámonos un poco ahí. ¿Por qué de la doctrina? Que el mismo apóstol decía en otra de sus cartas que en los postreros tiempos se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias y no según Cristo. Y le dice por allá en otra parte a esto, a raíz de esa situación de que se amontonarían cantidades de maestros según sus propias concupiscencias, hago paréntesis para explicar, la concupiscencia es el deseo interno del hombre, ya sea para mal, ya sea para su propio bienestar, ya sea para darse un vitrinazo en sus pensamientos. Entonces, muchos predicadores, muchas personas han establecido algunas doctrinas según sus propias concupiscencias, es decir, según lo que ellos piensan y no lo que la Biblia en realidad quiere enseñar. Noten que a Timoteo también le dice el apóstol algo importantísimo acerca de los postreros tiempos. Él dice que muchos cambiarían el evangelio genuino de Cristo y que andarían según sus propios deseos. Entonces el cuidado de la doctrina es indispensable, porque cualquiera puede salir hablando y diciendo que Dios le reveló, que un ángel le dijo, que tal cosa, que él tuvo una visión, para afianzar en esa posición lo que ellos piensan o enseñan. Sin embargo, a Timoteo se le estructura cuidadosamente y Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de él y que cuide esa doctrina que él aprendió. En esta mañana es importante entonces pensar a cuál doctrina se refiere el apóstol. Doctrina quiere decir enseñanza o establecimiento de una enseñanza. Ahora, Pablo tenía la necesidad de formar a hombres que tuviesen las suficientes agallas de sostenerse en la doctrina que él había enseñado. Miremos cuidadosamente algunos de los aspectos que Pablo enseñó y que podíamos considerarlos en esta mañana como esa doctrina que hay que cuidar. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y el capítulo 9, donde se relata la historia de la conversión del apóstol Pablo. Hago paréntesis.
¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo narra la historia que era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que había sido formado religiosamente por uno de los sabios de ese tiempo, sabio en la ley y en la doctrina que ellos tenían, llamado Gamaliel. A los pies de Gamaliel, Saulo de Tarso fue formado y era celosamente guardador de lo que se le había enseñado. Luego entonces, cuando él tiene una experiencia extraordinaria con Dios, ustedes han leído el pasaje donde la Biblia dice que él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, que eso incluye la doctrina. Entonces los perseguía por celo, porque él había sido formado religiosamente y del nombre de Jesús no tenía ningún conocimiento. Entonces por eso él perseguía a los cristianos. Y yendo en ese trabajo, él testifica que yendo rumbo a Damasco, de repente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Note esa expresión, esa gran declaración. Él identifica que no era una luz terrenal, que no era una luz normal, sino que era una luz extra normal, una luz del cielo que lo rodeó. Y de ahí en adelante ustedes han leído. Después de recibir esa declaración tan extraordinaria, entonces Pablo se convierte en un elocuente predicador de este evangelio que predicamos en esta mañana. Y en su elocuencia escribe 14 cartas en las cuales él trata de formar a la iglesia, de establecer una iglesia con el pleno conocimiento de la doctrina que es el esqueleto de la iglesia, es decir, lo que le da forma a la iglesia es la doctrina. Entonces, por eso él le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo, pero también cuida la doctrina. ¿Qué tal entonces que nosotros descuidáramos esto? ¿Qué tal que se descuidara la doctrina de Cristo? Estaríamos perdiendo el tiempo tras un púlpito, estaríamos perdiendo el tiempo en las calles, la gente no tendría ninguna opción de salvación, pero gracias a Dios, a este joven Timoteo, se le dio ese mandamiento, cuida la doctrina. Luego entonces sus sucesores, los predicadores que siguieron de él hasta el día de hoy, hemos tenido muy presente ese consejo y hemos tratado de cuidar esta doctrina del nombre de Jesús. Entonces note, estimado oyente, estimado hermano, que el cuidar la doctrina representa una ganancia inmensa, grande, una ganancia para el ser humano, para la humanidad en sí. Entonces, luego de decir, cuídate a ti mismo, cuida la doctrina, entonces el apóstol expresa el por qué tener cuidado de esas dos situaciones. De mí mismo, para que lo que yo diga sea creíble. Porque si yo no me cuido, puedo hablar muy bonito de Cristo, puedo hablar muy bonito, puedo predicar muy bonito, pero nadie me va a creer. Porque mi testimonio no se ajusta a lo que hablo, no se ajusta a lo que digo. Y recuerden que el Señor dijo que nosotros somos cartas leídas ante los hombres. O sea, los hombres te pueden calificar fácilmente viendo lo que haces, oyendo lo que hablas, si eres un hombre honesto, si eres un hombre deshonesto, si eres un hombre que cumples con tus deberes o no cumples con tus deberes. Es posible que haya muchos predicadores que ocupen este rol, que no cuidan su testimonio y que no cuidan su doctrina tampoco. Entonces pasemos a los resultados. ¿Por qué es necesario cuidar la doctrina?
y por qué es necesario cuidarme a mí mismo. Note, estimado hermano que me escucha y que comparte conmigo, y le dice el apóstol, persiste en ello. Es decir, dele continuidad a ese cuidado. No se canse de hacerlo, porque hay dos cosas muy diferentes que se pueden confundir el término. Persistir y insistir son dos cosas muy diferentes. Uno insiste cuando no ha logrado el objetivo el cual se ha propuesto. Entonces insiste para lograr el objetivo. Pero persiste cuando ya tiene el objetivo alcanzado, cuando ya está ubicado, cuando ya tiene lo que estaba buscando, entonces persiste para retenerlo, para no perderlo, para que no se le dañe, para mantenerlo bien guardado o bien cuidado. Por eso él le dice, persiste en ello, o sea, en guardarse a sí mismo y en guardar la doctrina. Lamentablemente muchos desertan después de mucho tiempo, muchos comienzan a dudar de la doctrina y como resultado sus vidas se ven envueltas en un gran desastre, en una gran caída. Pero note los resultados de las recomendaciones del apóstol. La parte final del texto dice, porque haciendo esto, o sea, cuidándose a él y cuidando la doctrina, los resultados son extraordinarios. Note, porque haciendo esto, aleluya, te salvarás a ti mismo. Gloria al Señor. Note, estimado hermano, cuidándote tú, es decir, guardándote de la contaminación del mundo, aunque viviendo en el mundo, porque nosotros no negamos que vivimos en el mundo, pero hay una gran contaminación de maldad, de pecado, de tantas cosas. Entonces nos guardamos para vivir una vida que se ajuste a lo que Dios pide de nosotros. Entonces, haciendo eso, y segundo, cuidando la doctrina. Es decir, no dejando contaminar la doctrina que tenemos. Es muy fácil dejar contaminar la doctrina. Es muy fácil que se le contamine la doctrina a la persona. Es muy fácil que la persona deje de creer lo genuino y tome para sí una cantidad de caprichos, de suposiciones, de pensamientos, de que la Biblia dice así, pero yo creo así. Estimado amigo, estimado hermano, si así estamos creyendo, déjeme decirle que nuestra vida va al fracaso. Cuidar la doctrina es mantenerse fiel a la doctrina apostólica, a lo que los apóstoles predicaron, a lo que Pablo enseñó, basado en lo que Jesucristo estableció en la palabra. Ahora el resultado es salvación, salvación individual y salvación colectiva. En alguna ocasión decía que la gran responsabilidad de los predicadores consiste en que del sermón que yo predico se puede salvar mucha gente o se puede perder mucha gente. Avalo esto con lo que dice Pedro allá en su segunda carta, el capítulo 3, cuando viene hablando de que el día del Señor vendrá. Luego en el verso 13 dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas según las promesas del Señor. Y luego el verso 14 dice que hablando de estas cosas, o sea, de la doctrina del Señor Jesús, el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Y dice Pedro, las cuales los inconstantes, es decir, los que se descuidan, los indoctos, es decir, los que no aprenden, así estudien, no aprenden, quieren mantener la fe según sus caprichos,
según lo que ellos piensan. Y dicen, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Qué importante, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, haciendo esto, cuidándose a él y cuidando la doctrina, el primer resultado es, te salvarás tú, amigo, pero sería egoísta entonces pensar en una salvación individual. Pablo había podido decirle, no, cuídate y quietecito y te salvas y nada más. Pero es que la idea no es que yo solo me salve. La idea no es que se salven 4 o 5, no. La idea es que Dios quiere salvar a la humanidad completa. Aunque sabemos que la humanidad completa no va a ser salva por la dureza del corazón del hombre. Entonces Pablo abre ese gran espacio de salvación para toda la humanidad, pero que está condensada al cuidado de esta doctrina del nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de los cielos, gloria sea a su nombre. Adóralo allá en el lugar donde estás. Dale gracias a Él por este gran conocimiento. Y la salvación no es individual. Pablo dice, entonces, hablando de esto, que si cuidamos la doctrina, tenemos salvación asegurada y también los que nos oyen, alabanzas a Jesús, van a tener salvación. ¿Por qué? ¿Ha pensado usted en eso? Porque les estamos dando una doctrina no contaminada. Estamos predicando un evangelio genuino, un evangelio con propósitos eternos. Y no porque yo lo diga en esta mañana, sino porque la Biblia lo alaba. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, él se sorprende y dice, estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. ¿Qué está diciendo? Que ese que estaba predicando a los Gálatas no había cuidado la doctrina, se había descuidado y ahora estaba predicando la ley mosaica, les estaba diciendo que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado. Entonces Pablo se sorprende y dice, para seguir un evangelio diferente, y luego hace un alto y hace una declaración maravillosa. No que haya otro. Aleluya al Señor. Mire, no que haya otro evangelio. Entonces él explica qué es lo que pasa. Sino que algunos os estorban, o sea, les estorban la fe genuina y quieren pervertir o corromper o torcer o desviar el evangelio de Cristo. Aleluya al Señor. Ese evangelio de Cristo es el que Pablo le está recomendando a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina de ese evangelio que Cristo predicó, de ese evangelio que Pablo enseñó. Ahora, voy a decir algo en esta mañana que lo he dicho en otras audiciones, pero lo voy a decir. El bautismo que Pablo predicó, su gran principio es que Dios es uno y que hay que arrepentirse y que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Para avalar esto, quiero citar allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo 19. Al final del capítulo 18 dice que mientras Pablo estaba en Éfeso, llegó a alguna ciudad un elocuente predicador llamado Apolos. Y habían ahí 2 discípulos que guardaban la doctrina, Aquilas, y se me escapa el nombre del otro, que lo oyeron predicar, y cuando lo oyeron predicar, entonces lo llamaron aparte
porque este Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, no le habían hablado del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces estos dos hombres lo llaman aparte y dice la Biblia que les pusieron más exactamente el camino del Señor. Da a entender que le explicaron lo del bautismo en el nombre de Jesús. Y note, estimado predicador, que no te has bautizado en el nombre de Jesús. Apolos no se puso a discutir con Aquilas acerca de eso, no, sino que humildemente aceptó el bautismo en el nombre de Jesús y siguió predicando a Cristo. Y luego sigue diciendo la Escritura que llegó Pablo a Éfeso y se encontró a unos discípulos, 12 discípulos, dice el número exacto, que estaban predicando a Cristo. Entonces Pablo les hace una pregunta sabia y les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Lógico, porque para ser predicador hay que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces ellos se sorprenden y le dicen a Pablo: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Eso quiere decir que el que les enseñó no había cuidado la doctrina. Entonces Pablo les dice: ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos responden: en el bautismo de Juan. Note, un evangelio lejano al evangelio de Cristo. Entonces ya dice Pablo: Juan bautizó para arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en quien vendría después de él. Esto es, en Cristo Jesús. Y note, amigo y hermano, lo que dice la Escritura. Después que oyeron esto, es decir, lo que Pablo les explicó, les aclaró, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¡Oh, alabanzas al Rey de los cielos! De esa doctrina es la que tenemos que cuidar. Así allá tengan organeta y tengan unas personas que tienen voces celestiales, que cantan y a usted se le eriza el cuerpo de la emoción. Eso no tiene nada que ver con la doctrina genuina. Canta pero guarda la doctrina. Predica pero cuida la doctrina del nombre de Jesús. En esta mañana declaro por el Espíritu Santo que todo aquel que no tiene la doctrina de arrepentimiento, de perdón de pecado, de recepción del Espíritu Santo y de bautismo en el nombre de Jesús, su salvación está entre comillas. No tenéis la seguridad de ser salvo. Te lo digo en esta mañana, no por contender contigo, no por criticar tu fe, sino con el inmenso deseo de que te sea revelada en esta mañana la doctrina del nombre de Jesús y con eso llegue la seguridad de la salvación de tu alma, tu vida. Oh, estimado oyente, estimado hermano, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Porque haciendo esto hay salvación para mí, hay salvación para los que me oyen, porque transmitimos, como dije, un mensaje sin contaminación. Dios es uno y uno su nombre. Cualquiera que crea más de esto ha contaminado el evangelio. Y para terminar en esta mañana, quiero citar un texto que está en el libro de Santiago, el capítulo número 2 y el verso 19. Santiago hace una pregunta abierta a todas las personas. ¿Tú crees que Dios es uno? Esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Tú crees que Dios es uno? Entonces él dice: bien haces. O sea que el que cree que Dios no es uno, sino dos o tres, está haciendo mal
y muy mal, porque está pervirtiendo el evangelio de Cristo, y eso conducirá a las personas a la perdición, porque sus pecados no han sido perdonados. Y luego dice el apóstol, para concluir el texto, los demonios también creen. ¿Qué creen ellos? Que Dios es uno, pero le han transmitido la carreta a la humanidad que son tres. No, ellos saben que Dios es uno y a raíz de eso, entonces tiemblan. Tiemblan de miedo, tiemblan de pavor, tiemblan porque hay un solo juez. Cuando usted tiene varias opciones, es posible que alguno se ponga de parte suya. Cuando usted cree que son tres, entonces usted cree que si le falló al uno, el otro se va a poner de parte tuya y vas a tener dos votos a favor y vas a pasar. No, en este caso no hay dos ni tres, en este caso hay uno. Y para concluir, Pablo dice, ¿quién es el que juzgará? Jesucristo. Y lo dice, pero ¿quién es el que padeció? Jesucristo también. Por lo cual estoy seguro que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios les bendiga ricamente en esta mañana es mi deseo, y un feliz día para todos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición esta palabra que nos regala el Señor Dios Todopoderoso en esta mañana. Es una bendición muy grande. Dios siempre está enseñándonos, instruyéndonos para que sepamos cuál es el camino por el cual debemos transitar. Y está claro que el camino se llama Jesucristo. Él es el único y el verdadero Dios. Él es la salvación y la vida eterna. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora dándole gracias a Dios por esta palabra maravillosa, dándole gracias a Dios porque hay amigos que han escuchado su palabra. Amén. Soberano y eterno Dios, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, maravilloso eres tú, mi Señor, maravillosas son tus obras, Señor. Agradecemos, Dios mío, por tu palabra en esta hora. Palabra que edifica nuestra vida, Señor. Palabra que nos enseña. Gracias por tener cuidado de nosotros, Dios mío. Gracias por enseñarnos cuál es tu verdadero nombre y tu verdadera doctrina, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por esta salvación tan grande y tan maravillosa que nos regalas. Gracias, Dios mío, gracias. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. En tu nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Quedamos todos cordialmente invitados para el culto del martes a las 7:30 de la noche. Entonces, todos cordialmente invitados para